Y te voy a contar el caso de otra empresa, en este caso es un diseñador industrial de General Electric, y esta historia, cuando la conocí, la encontré, se me puso la piel de gallina, y estate atenta porque te va a encantar. Resulta que esta persona, diseñadora industrial de General Electric, había pasado 2 años trabajando en una nueva máquina de resonancia magnética. Y la máquina fue instalada en un hospital. Entonces, claro, imagínate, se sentía como un papá orgulloso que iba a ver a su bebé, ¿no? Y cuando ingresó a la sala de resonancia magnética, vio la máquina que estaba allí instalada, y todo el equipo médico, lógicamente, estaba festejando por esa nueva adquisición y estaban ansiosos por ver cómo funcionaba y cómo iba a ser la experiencia de los pacientes con la máquina, ¿no? Y entonces este hombre, el diseñador, el que creó la máquina, se retira a la sala para observar a los primeros pacientes. Y entonces mientras esperaba, vio una pareja con una nena pequeña de 7 años bajando por el pasillo, y la niña lloraba. Y cuando se acercaron a la habitación, el padre de la niña se inclinó hacia la niña y le dijo: ¿recuerdas que ya hemos hablado de esto? Tienes que ser valiente. Y entonces, claro, tan pronto como la niña entró en la habitación, se congeló, se quedó paralizada, se quedó aterrorizada de ver la máquina, ¿no? La máquina de tomografía. Y en ese momento, el creador del tomógrafo pudo ver en la pared de la habitación donde estaba instalada la máquina una señal de advertencia gigante con un imán y un punto de exclamación, ¿no? En el piso había una cinta amarilla y negra que parecía en realidad que pertenecía a una escena del crimen. La habitación estaba extrañamente oscura, con luces fluorescentes, con luces parpadeantes, y todos los colores eran sombras de un color beige antiséptico. Horrible, realmente era aterrador. El ambiente era estéril y casi era amenazante. Y la máquina en sí que había diseñado este ingeniero industrial, él luego dice que parecía realmente un ladrillo con un agujero, ¿no? Y se puso a pensar en cómo iban a hacer los médicos para que esa niñita de 7 años se acostara en esa máquina y permaneciera inmóvil durante 30 minutos, ¿no? Ignorando los ruidos horribles que hace una máquina cuando te hacen una tomografía computada. Si alguna vez alguien ha pasado por esa situación, los ruidos que hacen son realmente espantosos, ¿no? Entonces, claro, los padres de la niña intercambiaban miradas de angustia, intercambiaban miradas de horror. Y el orgullo que sintió el creador de la máquina al principio, se convirtió en horror, ¿no? Pasó de orgullo a horror. Y además está decir que la niña tuvo que ser sedada, ¿no? Para poder superar la experiencia, con los riesgos que ello implica para un niño, ¿no? Tener que sedar a un niño de 7 años para que se pudiera hacer la tomografía. Y en ese momento, el creador de la máquina tuvo un momento de epifanía, tuvo un momento de tuvo un momento de descubrimiento, ¿sí? Tuvo un momento de iluminación y se preguntó: ¿y si pudiéramos diseñar una experiencia para los chicos que realmente fuera divertida? Y entonces, ¿qué hizo? Convocó a un equipo para ayudarlo a repensar la experiencia, ¿no? Entonces se reunió con líderes de un museo infantil, se reunió con expertos en pensamiento de diseño de la Universidad de Stanford, profesores de jardines de infantes, personal de atención médica que trabajaba con niños. Todo un equipo reunió especialistas en niños para repensar esa experiencia de niños que tuvieran que someterse a una tomografía computada. Y las conversaciones lo ayudaron a darse cuenta del poder de la imaginación de un niño, ¿no?
para poder transformar esa situación. Y entonces se preguntaban, y acá esta parte es hermosa, porque ellos se preguntaban, ¿qué son para un niño 3 sillas de cocina y una manta? Y en realidad, si uno tiene hijos, lo primero que te viene a la mente es pensar que para un niño 3 sillas de cocina o 2 sillas de cocina con una manta o una sábana arriba es un castillito, o es una casa, ¿no? O es una choza, o es una nave espacial, o es un camión, es decir, algo para que ellos se protejan y se metan adentro, ¿no? Y entonces este hombre se puso a pensar qué pasaría si la máquina de resonancia magnética en realidad no fuera una máquina de resonancia magnética, sino una nave espacial. ¿Qué pasaría si en vez de ser una máquina de resonancia magnética se transformara en un submarino, ¿no? Y entonces una de las primeras habitaciones que diseñaron para un hospital era conocida como la aventura de la selva. Y entonces en el pasillo, al entrar en la sala, el equipo puso pegatinas en el piso que parecían que eran rocas, ¿no? Y entonces los chicos tenían que saltar instintivamente de una roca a la otra para llegar al tomógrafo. En realidad para ellos no era un tomógrafo, sino que era un submarino. Y todas las paredes dentro de la habitación estaban pintadas como escenas de la selva, ¿no? Y las rocas del pasillo conducían a un estanque pintado que estaba repleto de peces, que rodeaba la máquina de resonancia. Y entonces la máquina de resonancia magnética se bajó para que los niños pudieran subir. Y en realidad a donde los niños subían era a una canoa que estaba vacía, y los niños, y esto es fantástico, los niños tenían que quedarse quietos dentro de la canoa para no caerse al agua mientras flotaban a través de la selva. Y esto es, por eso ellos se tenían que quedar durante 30 minutos quietitos hasta que les hicieran la tomografía. Pero ellos pensaban que estaban en una canoa, y si se movían de la canoa, se iban a caer. Entonces, fíjense cómo con tan poco hicieron una experiencia maravillosa, ¿no? Incluso los gabinetes de suministro, donde digamos, están todos los elementos que uno necesita que los médicos necesitan para hacer la tomografía a los chicos, todos esos gabinetes en realidad estaban disfrazados de chozas, ¿no? Y el mayor punto de satisfacción de este ingeniero fue cuando escuchó a una niña decirle a su mamá, preguntarle, mejor dicho, a su mamá, mamá, ¿podemos volver mañana? Y entonces allí se dio cuenta que había logrado transformar el terror en diversión, ¿no? Bueno, además está decir que este modelo de resonador se instaló en docenas de hospitales infantiles y los resultados fueron y son todavía espectaculares. Incluso se descubrió que el número de niños que necesitaban sedación se redujo del 80 a un 25%.